¿Qué onda a todos? Bienvenidos nuevamente a este podcast y hoy quiero hablarles un poco de acerca de mi experiencia con las pláticas incómodas, comunicación asertiva y no quiero entrar como a unos detalles como técnicos ni psicológicos, solamente quiero explicarles desde mi experiencia lo que es para mí y lo que me ha funcionado y lo que no también. Entonces, realmente para mí el secreto de tener este tipo de pláticas es entender y como poder plasmar ante la otra persona que no tenemos una razón absoluta, que lo que creemos no es una verdad absoluta y únicamente es una realidad que nosotros hemos creado con base a experiencias que hemos tenido. Entonces, al momento de entrar en ese tipo de pláticas, si entras para poder tener razón o para que uno u otro cambie su perspectiva, es mejor que ni entres, porque realmente estas pláticas son para nutrirse. Por eso se llaman pláticas incómodas, porque no es cómodo soltar tu idea de que realmente tú tienes una razón absoluta y el otro güey a lo mejor no tiene la razón de lo que estás diciendo, o bueno, no comparte la razón de lo que estás diciendo, y pues ahí entra como en un choque de interacciones. Primero que nada, es para poder tener una plática así, es crear un contexto, es poder entender y poder explicar que al momento de entrar en esta plática le puedas decir a la persona que no se tome las cosas personales, pero que también tú no te las vas a tomar personales, porque el punto de todo esto no es que solo tú digas, sino que también dejes entrar lo que otra persona diga. Y en esos puntos es cuando entramos como en decir, ok, entonces si yo no tengo razón y si voy a entrar a hablar con alguien para que yo no tenga razón y el otro sí la tenga, ¿para qué entro? Y por eso te decía desde un inicio que si vas a entrar desde ese punto, pues mejor ni iniciarla. Ahora, ¿por qué creemos que tener estas pláticas alguien tiene que terminar con la razón y no simplemente podemos compartir ideas sin que nadie se la quede? Entonces, al momento de entender esto, podemos empezar como un crecimiento y justamente te voy a hablar un poquito de mis experiencias cuando platico, por ejemplo, con mi novia. Muchas veces, no sé, o sea, hablándote de algo como muy personal, a veces me levanto y le digo que, no sé, en este momento, por mis inseguridades, insuficiencias o procesos que estoy pasando de mi valía, yo antes pues llenaba esos vacíos estando con otras personas. Y me levanto y le digo como a mi novia, oye, primero que nada quiero explicarte algo que no es personal, que tiene que ver conmigo, pero sé que si no groundeo todo esto o si no le meto el contexto a la otra persona, puede entender que es para lastimarla. Y le digo como de, pues fíjate que hoy me levanté y me dieron ganas como de ser otra persona porque me siento vacío e insuficiente y normalmente así es como lo llenaba con anterioridad en mi vida y pues empiezo como la plática con ella. Pero si te fijas, si se lo tomara personal, ella entendiera o pudiera entender que yo le quiero ser infiel o que ella es menos, etcétera, etcétera. Pero creando el contexto, y obviamente ha sido con bastante tiempo empezando como a aprender a expresarme y que ella también entienda de cómo es la manera en la cual me expreso, de que no tiene que ver con ella. Y cuando abres la posibilidad de que no es personal, se pueden nutrir ambas personas, tanto ella con lo que yo digo como yo con lo que estoy diciendo y también con el feedback o con la retroalimentación que ella me diga con respecto a lo que está escuchando. Entonces, bueno, después de esta plática cuando le digo eso, a veces me dice como, oye, ¿qué te hace sentir vacío? ¿O por qué por qué te has sentido vacío últimamente? Y más que nada, ahí es donde está como la parte de la nutrición de este tipo de pláticas, porque no entra en pleito, sino entra en una comunicación en la cual ella me empieza a apoyar para que yo llegue al punto del por qué me he estado sintiendo vacío. Y suena como muy revuelto eso que estoy diciendo, pero es mucho más fácil de lo que crees al momento de expresarlo. Simplemente siento que cuando nos comunicamos de una manera en la cual tratamos de maquillarlo y no damos al punto de una manera específica. Entonces, cuando entramos en esa situación de las pláticas, yo lo que te recomendaría son 3 cosas. La primera es, como te dije desde un inicio, que entiendas que tu realidad no es la realidad de todos, que únicamente es la manera en la cual tú piensas. Número 2, que nadie tiene que ganar, porque no es una lucha de tener razón, simplemente es un compartir experiencias. Y número 3, yo creo y últimamente he experimentado que la única manera en la cual podemos ser empáticos es entender el mundo de la otra persona. Y te lo voy a explicar con otro ejemplo. Una vez mi novia se levantó y me dijo, ella todas las noches, o sea, todos los días cuando se levanta me contaba sus sueños, ¿no? Y siendo honestos, a mí el que alguien me cuente un sueño se me hace una pendejada, o sea, porque siento que es algo que pues, no es real desde mi realidad, no es real, es algo que, pues, ¿para qué tomarle importancia a lo que soñaste? ¿Para qué voy a ponerme a perder mi tiempo escuchándola? Y también me caché que mucho tiempo solamente la escuchaba porque por no hacerla molestar, ¿no? Entonces, al momento de que empecé a escucharla, la paré y le dije, oye, mira, ¿te puedo decir algo? No te lo tomes personal. Como siempre te decía, no es personal, es mi realidad. No entiendo el por qué para ti es tan importante los sueños y honestamente, cuando me los cuentas, no le tomo la misma importancia que tú.
Entonces me encantaría, más que me cuentes el sueño, el que tú me digas por qué es importante para ti los sueños. Y cuando empecé a entender el por qué era importante los sueños, te digo la explicación tal cual. Ella me dijo que muchas veces sus sueños los interpreta como cosas incompletas o que no ha trabajado de manera interna, y pues que obviamente al soñarlo son como cosas inconscientes que en ese momento las hace conscientes. Y eso, el sueño no me importa, pero cuando me dijo eso, me interesó muchísimo porque ahí puedes conocer a una pareja a como para ella es importante hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Ese es el tema para mí. Y ahí ya hace mucho match. Y entonces ahora cuando me dice que me va a contar un sueño, yo ya no le pongo atención solo al sueño, sino al por qué para ella es importante el sueño. Entonces, la única manera de ser empático con ella es entender su realidad saliéndome de la mía. La mía es que el sueño es una mamada y la de ella es que el sueño es muy importante. Entonces, al momento de que nosotros, bueno, ambos, tanto ella suelta que lo que yo le dije es de que no significa que el sueño para mí es una mamada, y al momento en el que ella me dijo que para ella el sueño es muy importante porque es un contexto de inconsciencia consciente, ahí hay un match increíble de una comunicación. Pero si te fijas, nadie tiene que tener razón. E incluso puede pasar que me diga lo de la parte de los sueños en este ejemplo y yo le diga, oye, la verdad es que pues lo puedo hacer importante para ti, pero pues no me interesa escucharlo, ¿me explico? Y pues también ahí no tiene nada que ver con ella. A mí a lo mejor no me interesa, así como a ella no le interesan cosas de mí, a lo mejor el fútbol o X o Y cosas que a mí me gustan. Y está bien también eso, o sea, no, nada está bien y mal, solamente es explicarte el cómo está funcionando. Ahora, otro punto de esta parte de las pláticas incómodas es que normalmente las tenemos al momento de la emoción. Es decir, si estás enojado, normalmente culpamos al otro de la emoción que yo estoy sintiendo y ahí es donde empezamos a tener las pláticas de intercambio de ideas. Tú me hiciste y yo te hice y siempre hay un culpable. El punto de esta plática incómoda es entrar en un punto neutro y entender que nadie se tiene la culpa de lo que está pasando. ¿Y sabes por qué es una plática incómoda? Y ahorita la verdad es que eso es lo que a mí me voló la cabeza cuando lo entendí. La plática incómoda es realmente contigo. Es todas esas conversaciones ofensivas hacia ti mismo cuando alguien toca el botón de enojo. ¿Me explico? O sea, nadie se está metiendo en el tráfico, nadie te está haciendo nada. Simplemente el que se te meta un coche en el tráfico es un evento neutro. O sea, es algo que pasó, es algo que sucedió y no tiene una carga negativa. El güey se metió. Ese es el acto. El que tú pienses que se está metiendo a ti porque el güey se cree más que tú o todo lo que te enoje porque alguien se metió, en este ejemplo, es la conversación interna que tienes contigo. Y ahí es donde entender que el carro solo se metió y empezar a conversar el por qué a ti te enojó, es donde empieza la plática incómoda. Porque verdaderamente es incómodo platicar contigo mismo. Y la pregunta interesante es, ¿cuántas veces al día platicas contigo mismo? Aunque parezca una locura. ¿Cuántas veces al día te preguntas el por qué te enojó lo que te enojó? El por qué te puso triste lo que te puso triste. Y no es llegar solamente, me enojó que la persona se meta al coche, ¿me explico? Se meta en el tráfico. O me enojó que esta persona me insulte. O me enojó que esta persona me haga. O me enojó que esta persona X o Y cosa. Es preguntarte el por qué me enojó. Ok, me enojó que me insulte. ¿Y por qué me enojó que me insulten? Y yo puedo decir cosas como de, no, pues me enoja que me insulten porque me hace sentir chiquito. ¿Y por qué te sientes chiquito? Y ahí está como todo el trabajo interno hasta llegar al punto neutro del por qué se vuelven estas pláticas incómodas contigo. Entonces, para poder tener pláticas incómodas con alguien, primero tienes que aprender a tener pláticas incómodas contigo. Y cuando deje de ser incómodo hablar contigo, vas a poder entender que tu realidad no es la realidad de todos y empezar a dejar entrar todas esas partes de lo que para ti son ofensas, cambiarlas como a retroalimentaciones y empezar a entender el mundo externo. Entonces, es súper interesante y quería hablar como de este tema porque al menos a mí, yo era una persona que enjuiciaba mucho y realmente era muy cerrado a creer que lo que yo creo es lo que es, ¿no? Y creo que ya platiqué este ejemplo en un podcast antes, no recuerdo exactamente, pero a mí la verdad me impresionó mucho porque tengo una amiga que es como intérprete de gente sorda y en algún momento, pues, no sé, todos se enteraron aquí en México, hubieron conciertos de Coldplay y que pues obviamente Coldplay es una banda muy famosa, etc. Y pues cuando le ofrecieron a los sordos en su momento el ir al concierto de Coldplay, muchos no sabían que era Coldplay. Cuando para muchos de nosotros, pues Coldplay es un grupo súper interesante. ¿A qué voy con esto y por qué te pongo este ejemplo? Porque ahí entendí que mi realidad o lo que para mí es importante no es importante para todo el mundo ni para todos, ni es una verdad absoluta. Y yo sé que muchos dicen, sí, pues obviamente nadie piensa igual que yo, pero el que nadie piensa igual que tú no significa que todos tienen que estar de acuerdo con lo que tú piensas al momento de tener una plática. Si yo digo que esto es rojo y la persona dice que es azul, no tiene que ser o rojo o azul, puede ser ambas.
Ok, si yo pienso que este coche es rojo y tú piensas que este coche es azul, lejos de ponerme en la terquedad de que ese coche es rojo y sacarte 1000 argumentos del por qué es rojo, yo creo que lo importante es abrirme al preguntarte el por qué tú lo ves azul. No es de un cuestionamiento de juicio, sino el realmente expandirme a entender el por qué otra persona lo ve diferente de mí. Y a lo mejor puedo aprender de ahí. Y a lo mejor puedo llevarme muchísimas cosas. O a lo mejor y no, y me sigue pareciendo una pendejada, pero está perfecto. O sea, no por eso la persona tiene que pensar que es rojo. Y ahí es donde empezamos con la lucha de poderes, porque es una lucha de poder. La pregunta es, ¿por qué te cuesta tanto trabajo entender que la otra persona no tiene que ver lo mismo que tú? ¿Por qué nos cuesta trabajo mucho dejar el control de nuestras creencias? ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo dejar el poder de que chinga? O sea, si yo no tengo la razón, yo estoy perdiendo, y si él tiene la razón, él está ganando. Todas esas preguntas de la parte de la comunicación es lo que empieza a hacer que nuestro mundo empiece como a expandirse, que empecemos a conocer gente, porque créeme que mucha gente se va a dejar de acercar a ti si te cataloga como una persona terca, una persona de mente cerrada, una persona que no entiende, una persona X o Y cosa, que pueden haber muchos juicios también del por qué tú no te abres. Pero bueno, yo creo que lo interesante es como todo este conocimiento que les empiezo como a platicar, que realmente me fue muy difícil como entrar a esto, porque no siempre me tomé como las cosas no personales, no siempre entendí que lo que la gente dice no tiene que ver conmigo, no siempre tuve como ese trabajo interno, porque a veces se encabrona y al momento del encabronamiento tenemos una respuesta automática ante lo que la gente nos está diciendo, que interpretamos como ofensa, como falta de respeto, X o Y cosas. Y también es interesante que la gente te dice, ok, entonces me estás diciendo que no cree en nada, pero si no creo en nada, entonces soy muy manipulable, y pueden haber muchas cosas, porque una persona, tuve esta plática con ella y me dijo, entonces me estás diciendo que no crea en nada. Y yo dije, no, al contrario, te estoy diciendo que creas en todo. Y al creer en todo, pues realmente, pues tu mundo se expande. Y algo que yo estoy haciendo en este momento, la verdad es que soy creyente de Dios, y no sé, esto suena muy loco y pueden decirme como 1000 cosas, pero yo creo que a mí en este punto de mi vida me ha funcionado. No estoy diciendo que siempre voy a pensar así, pero bueno, voy a entrar a hablar de religión, y sé que a la gente no le gusta hablar de religión, pero sin embargo es mi podcast y aquí yo hablo lo que quiera. Entonces, para mí la religión, yo aprendí que la religión que mayor expertise tiene en la parte bíblica, o sea, la gente que estudia la Biblia, son los testigos de Jehová. Y les tengo un respeto muy grande porque son unos genios al momento de la Biblia. También la música cristiana a mí me encanta porque me conecto mucho con la música, y realmente a mí me encanta la parte de ir a conciertos de música cristiana, y soy bautizado católico. Y la gente me dice, entonces eres infiel a todo y no eres servidor de nada. No, para mí tiene una creencia con respecto a por qué me funciona. Conozco la Biblia y me encantó empezar a leerla y entender el por qué la gente la lee. Me encantó la música cristiana porque realmente me conecto mucho con la parte de la música, y realmente también soy católico porque siento que los ritos religiosos como tales, la Iglesia Católica los tiene como muy bien cimentados. No significa que los respete al 100%, que me llame la atención, etc. Pero no soy cerrado en absolutamente nada. Y al creer en todo, puedo agarrar diferentes herramientas. Y esa es mi creencia en este momento. No estoy pidiendo que todos la acepten, que todos la valoren y que todos la experimenten. Tampoco estoy diciendo que voy a creer eso toda mi vida. Simplemente en este momento me está funcionando, y al creer en todo me puedo llevar demasiado de todas esas cosas. Entonces, esto lo quiero llevar como al tema de parejas, como te dije en un inicio, y muy probablemente la manera de empezar a crearla, como te dije, es poner un contexto. El decirle, yo no quiero tener razón con lo que te estoy diciendo, simplemente quiero compartirte mis ideas, y pues de igual manera ver que la otra persona también pueda hacer eso contigo. Si no, yo creo que también hay espacios donde podrías y no podrías hacerlo. Si una persona está muy casada con una idea, está perfecto. O sea, no estoy diciendo que la quiera cambiar, pero a lo mejor no va a ver la otra parte. Entonces, encontrar como ese tipo de espacios en una pareja es súper importante porque pues vives con ella. Y también algo muy importante para mí es que normalmente nos compartimos de manera sexual, creyendo que para la pareja el sexo es lo mismo que para ti. ¿Alguna vez estás sentado a platicar con una pareja por qué significa el sexo para ella y qué significa el sexo para ti? ¿Alguna vez estás platicando con tu pareja qué significa un orgasmo para ella y qué significa un orgasmo para ti? No es solo asumir que como yo creo que es, así es para todos. Y así como te estoy hablando de la parte sexual, hay muchas partes de, no sé, o sea, existen miles de ejemplos dentro de una relación para poder como entender el mundo de la otra persona. Entonces, dejar de hacer de acuerdos implícitos en nuestra cabeza en el que si yo paso tiempo contigo, yo espero que tú también pases tiempo conmigo. Y no está bien ni mal, solamente exprésalo, porque la persona cuando tú pases tiempo con ella y luego no quiera pasar tiempo contigo, muy probablemente te vayas a encabronar. Pero es un acuerdo implícito, o sea, es un acuerdo que tú hiciste. Y así vamos viviendo con una pareja
sin realmente cuestionarnos el por qué está sucediendo como está sucediendo y el por qué tenemos tantos choques y el por qué en el sexo nos aburrimos y el por qué tenemos tantas peleas y el por qué el güey es un terco. Si probablemente tú piensas que tu pareja es una terca, es porque muy probablemente tú también eres un terco y viceversa. Si eres un terco, tú eres una terca, ¿no? Entonces, realmente empezar con todo eso y abrir y expandir tu mundo en cuestiones de comunicación te va a sumar muchísimo en tu vida desde mi perspectiva. Y te vuelvo a decir, esto es lo que a mí me ha funcionado. Y mucha gente me ha preguntado cómo puedo tener comunicación asertiva con mi pareja, cómo puedo tener alguna plática incómoda, cuando realmente te abres a la posibilidad de que tu verdad no es la verdad, de que no tienes la razón y que realmente nada de lo que crees es una realidad. En ese momento la plática deja de ser incómoda, porque lo incómodo es entender que al otro a lo mejor no va a estar de acuerdo contigo o que a lo mejor no vas a llegar a tener razón con lo que estás hablando. Y eso es lo que la parte incómoda. Si le quitas esa parte, dejan de ser incómodas y solo se convierten en pláticas. Y pues bueno, espero que esto lo puedas poner en práctica. Si tienes alguna duda, la verdad es que mis redes sociales están como m.calderonancona y ahí te dejo muchísima información parecida a la que te estoy hablando, de diferentes temas. Y me encantaría pues que le des seguir a este podcast para que te den como las notificaciones cuando saque uno nuevo. Normalmente saco todas las semanas los días domingo. Y pues nada, cualquier duda estamos ahí en contacto y te veo en el siguiente episodio. Bye.